Nadie sabe cómo ocurrió. Pero una tarde estaba sentado allí en mi sillón y de pronto quizás fue sueño, quizás fue una visión, y en mi inconsciencia me encontré en un inmenso salón. Este salón estaba lleno de muchos cajones, de muchos archiveros. Todo era blanco. Cada uno de esos archiveros tenía diferentes rótulos. Algunos decían las chicas que me gustaban. Fui, abrí exactamente, recordé todas aquellas chicas que me gustaban y ahí estaban escritas. Había otro cajón que decía la sección de los amigos. Y estaba ahí la lista de amigos que traicioné, la lista de amigos que dejé esperando en la parada para cuando llegué tarde. Y estaba ahí todo estaba allí anotado. Era un catálogo de toda mi existencia, lleno de tarjetas allí. Había detalles grandes, detalles pequeños, pero todos estaban allí anotados. Me empezó a intrigar el asunto y seguí yo buscando. Y me atrajeron otros archiveros. Algunos me daban vergüenza, otros sentía culpa, pero no encontraba ninguno que me diera alegría. De pronto me acerqué a otro que decía libros que he leído y saqué el archivero y eran muy pocos. Otros decía mentiras que he dicho y sacaba el archivero y estaba lleno y lleno. Y todas las mentiras ahí con la fecha ahí escritas, lo que yo había dicho. Había otros que decían los chistes que conté, otros asuntos por los cuales he peleado con mi familia, con mis hermanos. Otro decía murmuraciones contra mamá. Y había cajones en donde yo creía que iba a haber muchos y había pocos, y en otros donde creía que iba a haber poco registro, estaba lleno. Llegué a un archivero que decía canciones que he escuchado, y al abrirlo me di cuenta que tenía 3 cuadras de profundidad y aún así no veía yo el fin de esto, y me entristecé, me puse triste porque decía, bueno, ¿qué tipo de música he escuchado? Y lo peor, el tiempo que he gastado escuchando música que quizás no le agrada a Dios. Encontré otro que decía pensamientos lujuriosos. Ese no quise ni abrirlo porque me imaginaba lo que iba a decir ahí. Dije, tengo que esconder este archivo, nadie puede entrar acá, no puede ser esto, no puede ser esto. De pronto empezaron a rodar lágrimas porque ahí estaba todo el registro de mi vida. Pecados ocultos que nadie más conoce. Hubo gabinetes que no quise abrir, porque allí estaba todo. Pero de pronto, entre mis lágrimas, alcancé a ver un archivero que decía personas a las que he hablado de Dios. Y dije, sin duda, este me va a traer alegría. Cuando fui a ese cajón y lo abrí, me sorprendí. Solamente había 10 tarjetas. Y en ese momento volví a llorar de nuevo por el tiempo que perdí. Esta es solo una historia, pero quizás puede ser tu vida o puede ser mi vida. Y ahí no termina la historia. Pero quiero que abramos el libro de Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37. El tema es la ciudad de los sepulcros. Ezequiel capítulo 37, vamos a leer de los versículos 1 al 3. Y leo lo que dice la palabra de Dios. Dice así: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en espíritu, dice Jehová, y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo lo que en derredor. He aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto secos en gran manera. Y me dijo, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Aquí el profeta Ezequiel en visión, Dios lo lleva a un lugar que está lleno de huesos secos. Y dice, secos en gran manera. Y Dios le dice, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Ezequiel dice, Señor,
Tú lo sabes. ¿Qué querrán decir o quiénes representan estos huesos secos? Y dice secos en gran manera, casi a punto quizás de hacerse polvo, a causa de que ya no existe quizás ni un mililitro de agua que hidrate esos huesos, esas calaveras. Y podríamos decir que es como una ciudad de sepulcros. Vayamos al libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 2 al 5. Nuestro tema va a estar basado en el libro de Nehemías, capítulo 2, versículos 2 al 5, dice así: y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera, dice Nehemías. Y dije al rey, para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por fuego? Y me dijo el rey, ¿qué pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Aquí nos muestra la historia de Nehemías. Nehemías era copero. Entonces, estando Nehemías con el rey, cuando Nehemías se dio cuenta cómo estaba la condición del pueblo allá en Jerusalén, que estaba, dice, ¿qué cosa? Dice que las murallas estaban derribadas, la ciudad estaba desierta y las puertas consumidas por fuego. Dice que Nehemías se puso triste. Pero Nehemías era el servidor del rey. Y era el que exprimía las uvas en la copa del rey y se las daba. Y dice que cuando estaba listo el vino, el rey se dio cuenta que este hombre de Dios estaba triste. ¿Y por qué estaba triste Nehemías? Y dice que cuando el rey le preguntó, bueno, ¿qué quieres que haga? Nehemías oró y le dijo, yo quiero ir a casa de los sepulcros de mis padres. Quiero ir a ese lugar y quiero reedificar esa ciudad. Así estaba la condición de Jerusalén. Y el versículo 13 y 14, cuando Nehemías llega a la ciudad, dice, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por fuego. Pasé luego por la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar donde pasase la cabalgadura en que iba. Cuando ahora Nehemías llega a Jerusalén, él empieza en secreto, empieza a revisar esa ciudad. Y dice que él tomó un caballo y que empezó a revisar los muros, empezó a revisar las puertas. ¿Y cómo las encontró? Las puertas quemadas, los muros derribados. Y estaba tan grave la condición, mis queridos hermanos, que dice que ni siquiera su propia cabalgadura, su caballo, podía pasar. Así estaba la ciudad de los sepulcros, tremendamente destruida. Así estaba la condición de esa ciudad. Y quizás a la vista de algunos dirían, esa ciudad ya no tiene remedio. Habían pasado un poco más de 50 años que esa ciudad había estado abandonada. Y algunos cuantos se habían quedado allá y los demás habían sido llevados cautivos a Babilonia. Pero Dios permitió que su pueblo regresara y puso hombres enviados por Dios para que hicieran esta labor. Hombres que sentían un vivo celo. Hombres que se preocupaban porque la casa estaba destruida. Y esto solamente nos dice los muros. Veamos cómo estaba la gente. Nehemías capítulo 5.
capítulo 5, versículos 2 al 5, dice: y había quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos. Por tanto, hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas, nuestras casas, para comprar grano a causa del hambre. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras y viñas. Aquí nos presenta, mis queridos hermanos, el cómo estaba ahora la gente, que ni siquiera la propia casa donde vivían les pertenecía. El pueblo de Jerusalén, los de Judá, estaban a tal grado, hermanos, que dice que para poder alimentarse tenían que dar sus tierras a cambio de que les dieran quizás dinero o que les dieran grano. Y dice, ya ni siquiera podemos recuperar nuestras tierras porque no tenemos nada. No es nuestro. No es nuestra la casa donde vivimos. La silla donde nos sentamos, decían, ni siquiera son de nosotros. Y luego vean el versículo 5, dice, ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre. Y algunas de nuestras hijas lo están ya. Y no tenemos posibilidad de rescatarlas, porque nuestras tierras y vuestras viñas son de otros. Aquí dice que los mismos padres habían entregado a sus hijos y a sus hijas a ser esclavos. ¿Para qué? Para empezar a pagar quizás en lo que se habían endeudado. Empezaron a que se llevaran a sus hijas para que sirvieran en algo en la casa de otro, a cuenta de lo que se debía por la comida. Dice, ya nada es de nosotros. Y ni siquiera tenemos algo para decir, bueno, voy a rescatar a mi hijo o a mi hija. Esa era la condición en la que estaba Jerusalén, completamente destruida. El libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 20 al 22. La palabra de Dios dice así: oíd pues, oh mujeres, palabra de Jehová, y vuestro oído reciba la palabra de su boca. Enseñad llanto a vuestras hijas y lamentación a cada una de su amiga, porque la muerte ha subido por nuestras ventanas, ha entrado en nuestros palacios para exterminar a los niños de las calles, a los jóvenes de las plazas. Habla, así ha dicho Jehová, los cuerpos de los hombres muertos caerán como estiércol sobre la faz del campo, como manojo tras el segador, que no hay quien lo recoja. ¿Cómo estaba la condición de Jerusalén? Dice que la muerte había entrado hasta por las ventanas. Así estaba, hermanos. Pero sabes, hermanos, todo esto aconteció para nuestra enseñanza. Y tú y yo representamos a estos que vivían en Jerusalén, hermanos. ¿Cómo están las puertas de tu casa? ¿Cómo están tus murallas? ¿Qué cosas en tu vida están muriendo? Quizás estamos muriendo lentamente. Quizás, hermano, nuestros muros espirituales están derribados. Quizás hace días o meses que no abro la Biblia a solas con Jesús. Quizás hace tiempo que dejé postrar, de hincarme. ¿Cómo están tus muros? ¿No será que está subiendo la muerte por tus ventanas? ¿Cómo está nuestra casa? Quizás nuestra casa, nuestro cuerpo, es la casa de los sepulcros. Porque muchas cosas están muriendo en nuestra vida.
está desierta tu ciudad? ¿Qué ha pasado con tus pertenencias? ¿Qué ha pasado con tus hijos, con tus hijas, con tu familia? ¿No será que los hemos empeñado por un bien? Recuerdo con tristeza a un amigo mío, no voy a decir su nombre, pero hace tiempo que no lo veo. Y podríamos decir que ese joven, sus padres lo cambiaron por dinero. Y ahora el muchacho tiene dinero, pero los padres no tienen a un hijo en su iglesia. Porque a veces empeñamos lo que Dios nos ha dado por buscar un alimento que no nos sacia. Isaías dice, ¿por qué gastáis en cosas que no nos sacian? ¿Y quién derribó nuestros muros? ¿Quién ha entrado? Dice Jeremías, dice, la muerte ha subido por nuestras ventanas. Ha entrado en nuestros palacios. ¿Quién? Una historia que quizás ya la sabes, de que cierta vez un hombre compró una pantalla gigante. La llevó a su casa y contrató televisión por cable y bueno, a sus hijos les puso otra tele pequeña, pero en su casa, en su recámara, en su castillo, ahí con su esposa, tenían canales pornográficos con contraseña y sus hijos no tenían acceso a esa tele. Pero en una vez, en una fiesta, los padres acá tomando, bebiendo, se descuidaron de cerrar esa recámara. Mi hija de 11 años estaba embarazada y él decía, ¿cómo puede ser? Tiene 11 años mi hija. Bueno, consultó un doctor y le dijo, está embarazada. Consultó otro, está embarazada, le decía. Bueno, voy a ver un naturista que es cristiano y fue un hermano doctor de nuestra iglesia y este hermano le confirmó que su hija estaba embarazada. Bueno, ¿y por qué? ¿Qué hay? Este hermano le dijo, pregúntele a su hija, ella es una niña, ¿qué pasó? Le preguntó a su hija y le dijo, bueno hija, dime, ¿qué pasó? Dice, bueno, aquella vez de la fiesta entramos a tu cuarto, prendimos la tele y vimos esos canales y los mismos niños que eran de su familia, dice, abusaron de mí en esa ocasión. El padre llegó corriendo a la casa, sacó la tele por el balcón y la azotó, dijo, maldito aparato del demonio. La muerte, hermanos, había entrado a su casa y bueno, le echó la culpa a este aparato. Pero ese aparato era inocente porque lo único que hace es transmitir. Pero él mismo llevó la muerte a su palacio. Y hay muchas cosas, hermanos, que están llevándonos a la muerte. Que están llevándonos, que nuestra casa está quedando desierta. Yo no me he casado, pero pronto lo haré. Pero yo desde ahora estoy pensando y diciendo qué cosas no quiero que entren a mi hogar. Y tú que ya eres casado, habías de pensar qué cosas quieres que salgan de tu hogar. Y si eres joven y eres soltero, piensa qué cosas no quieres que entren a tu casa. Porque puede entrar la muerte y destruir tus puertas, destruir tus ventanas y destruir tu propia familia. Pero ¿quién derribó nuestros muros? ¿Quién entró a nuestra casa? ¿Quién derribó esas puertas? Vamos a ver el libro de Segunda de Reyes, capítulo 25. Estamos como que retrocediendo en el tiempo. Antes de que Jerusalén fuera destruida. Podríamos ir un poquito más de 50 años atrás. Segunda de Reyes 25. Vamos a ver lo que dice allí la palabra de Dios, el versículo 8. ¿Quién fue el culpable? En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén, Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. El versículo 9 dice, y quemó la casa de Jehová y la casa del rey y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes a fuego. El 10, y todo el ejército de los caldeos estaba con el capitán de la guardia. Derribó los muros alrededor de Jerusalén. ¿Quién fue el culpable de derribar nuestros muros? El enemigo.
Babilonia. Los babilonios fueron los que llegaron a Jerusalén, la rodearon y dice que ellos derribaron los muros, prendieron fuego a las casas de los príncipes, derribaron la casa de Jehová, Babilonia. ¿Y quién es Babilonia? Babilonia en el hebreo quiere decir confusión. Quizás la confusión está derribando tus muros, porque no sabemos a dónde ir. Hay tantas religiones, hay tantas cosas que nos gustan como jóvenes, y no sabemos a dónde vamos. Babilonia en hebreo significa confusión, pero en el idioma caldeo, en el idioma babilonio, significa puerta del cielo. Y muchas veces queremos encontrar la puerta del cielo en una confusión. Pero Dios no se encuentra así. La confusión está en nuestras casas y está a veces en nuestra mente. Y eso está destruyendo nuestro templo, que es el cuerpo, templo del Espíritu Santo. Pero Dios quiere que nosotros podamos reconstruir esos muros. El libro de Nehemías 9:26, y antes de verlo, vimos ahorita en Segunda de Reyes que fue Nabucodonosor el que envió sus ejércitos. ¿Sabes tú qué significa Nabucodonosor? Nabucodonosor significa el protector de las desgracias. Y ese es el que está mandando ejércitos a tu casa, a tu vida. Satanás mismo está poniendo soldados alrededor tuyo para derribar tus puertas. Y lamentablemente podemos decir que muchos de los que estamos aquí, e incluso yo mismo, quizás hay puertas que tenemos derribadas en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro cuerpo, en nuestra familia. El libro de Nehemías 9:26 dice la palabra de Dios así: pero te provocaron a ira y se rebelaron contra ti y echaron tu ley tras sus espaldas y mataron a tus profetas que protestaban contra ellos para convertirlos a ti, e hicieron grandes abominaciones. Aquí dice la palabra de Dios que nosotros mismos fuimos los que provocamos a esto. Dice que nos olvidamos de la ley, nos rebelamos contra Dios y matamos a los profetas. Y viene un hermano y me reprende y no lo queremos. Estamos matando a nuestros profetas quizás. Y no nos damos cuenta que nuestra casa está desierta, que estamos en la ciudad de los sepulcros, en ese valle lleno de huesos secos. Y secos, dice, en gran manera, dice Ezequiel 37. El versículo 29 de ahí mismo, el capítulo 9 de Nehemías, dice: les amonestaste a que se volviesen a tu ley, mas ellos se llenaron de soberbia. No oyeron tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales si el hombre hiciere, en ellos vivirá. Se rebelaron endureciendo su cerviz y no escucharon. ¿De qué se olvidó Jerusalén? De la ley de Dios. Y quizás tú y yo decimos: no, pero si yo me la sé de memoria, no se me puede olvidar. Pero aquí dice que ellos se les olvidó. Y es muy distinto saberme los 10 mandamientos de memoria a vivir los 10 mandamientos. Y quizás te lo sabes, o quizás no te lo sabes. Pero te aseguro que quizás no sabes cuál es el mandamiento que dice no matarás, pero sabes que está allí. Quizás no sabes cuál es el mandamiento que dice no codiciarás, pero sabes que está allí en la ley. Quizás no sabes cuál es el mandamiento que dice acuérdate de día sábado para santificarlo, pero está ahí en la ley. Y el pueblo de Jerusalén, los judíos, fueron derribados sus muros a causa de que se olvidaron de la ley.
Pero Dios, vimos en Juan 14 que Jesús dijo que iba a enviar ¿a quién? Al Consolador. ¿Y cómo envió Dios al Consolador? Nehemías 9:30, vean lo que dice. Les soportaste por muchos años y les testificaste con tu espíritu por medio de los profetas, pero no escucharon, por lo cual os entregaste en manos de los pueblos de la tierra. ¿Envió Dios al Espíritu Santo a su pueblo? Sí. Dios envió al Espíritu Santo, pero dice ¿qué cosa? No lo escucharon. El versículo 20 del capítulo 9 dice: enviaste tu buen espíritu para enseñarles y no retiraste tu maná de su boca y agua les diste para su sed. Hermanos, a pesar a veces de que nosotros estamos mal con Dios, haz un recuento y recuerda que todavía hay bendiciones en tu vida, que Dios nos las da. Y a pesar de que nosotros estamos despreciando el Espíritu Santo, que es el mediador, es el consolador, el que está aquí en la tierra y el que mora en nosotros, pero a veces nosotros estamos rechazándolo. Y a pesar de que tenemos bendición en nuestra vida, de que tenemos comida, de que tenemos aire para respirar, tenemos familia, a veces estamos, ¿qué cosa? Rechazando al Consolador. Juan 14, 16 y 17 dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Dice, el Espíritu de verdad. ¿Y sabes tú qué significa Nehemías? Nehemías significa consolador. Esto es maravilloso y a mí me encanta esto, porque Dios en su palabra nos muestra con hombres lo que quiere hacer con nosotros. Nehemías trabajaba con el rey y pidió permiso al rey para ir a la casa de los sepulcros. Y ese rey le dio permiso y le dio cartas para que todos los encargados de los bosques le permitieran construir. Y Nehemías fue el consolador que vino a levantar las murallas. Y Dios quiere que Nehemías, el consolador, el Espíritu Santo, venga a levantar tus murallas. Pero ¿sabes por dónde empezó Nehemías a reconstruir la ciudad? Primero, Dios quiere construir tus puertas. Y hay algo, hermanos, que a mí me sorprendió cuando estaba yo estudiando, preparando este tema. Nehemías 1:4 dice así: pero cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Aquí dice que el Consolador estaba llorando. Nehemías estaba llorando. Y Pablo nos dice: no entristezcáis al Espíritu Santo. A veces con nuestros actos el Espíritu Santo se entristece. Y aquí dice que Nehemías, el Consolador, se entristeció y lloró. Pero Nehemías, ¿sabes qué fue lo primero que empezó a reconstruir Nehemías? Sorprendente, y no lo vamos a leer todo. En el capítulo 3 está lo primero que empezó a reconstruir Nehemías y los que le ayudaban. No lo vamos a leer, pero te voy a dar la clave y quiero que tú me ayudes a contar. El versículo 1 dice: edificaron la puerta de las ovejas. El versículo 3 dice: edificaron la puerta del pescado. El versículo 6 dice que restauraron la puerta vieja. El versículo 13 dice que restauraron la puerta del valle. El versículo 14 dice que se reedificó la puerta del muladar. El versículo 15 dice que se restauró la puerta de la fuente. El versículo 20 dice que se restauró la puerta de la casa de Eliasib. El versículo 26 dice que la puerta de las aguas del oriente. El versículo 28 dice que la puerta de los caballos. El versículo 31 dice que la puerta del juicio. ¿Cuántas puertas reconstruyeron? 10 puertas. 10 mandamientos que Dios dejó. Si tú quieres que Dios reconstruya tu vida, tenemos que empezar por obedecer los 10 mandamientos. ¿Sabes? Ahí no menciona solo 10 puertas, menciona otra más, que está en el versículo 29, dice la puerta oriental, pero no menciona que esa puerta haya sido restaurada.
Nehemías restauró 10 puertas. Y Dios quiere restaurar en tu vida los 10 mandamientos. Porque es allí cuando empieza el problema. El primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y quizás no adoramos a otro Dios. Quizás no adoramos al Dios de la lluvia o a otro Dios como lo hacían antes, no. Pero quizás tenemos dioses. Quizás mi trabajo, quizás el dinero, mi carro, mi novia. Tenemos dioses. Y Dios dice: no tendrás dioses ajenos. Y el siguiente mandamiento dice: no te harás imagen de ninguna semejanza. Y quizás tenemos imágenes en casa. Le dice: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. El cuarto dice: acuérdate del día de reposo. Y así se va a honrar a tu padre. No matarás, no mentirás, no cometerás adulterio, no codiciarás, no levantarás falso testimonio. Son 10 mandamientos que Dios quiere que se levanten esas puertas en tu vida. Porque si no se levantan, porque si no las obedecemos, hermanos, la muerte va a seguir entrando por nuestras ventanas. La obra del Espíritu Santo en nosotros es dar vida a lo que se está muriendo. ¿Será acaso que no hemos guardado el sábado? ¿Será acaso que hemos dejado de ir a la iglesia? ¿Será acaso que hemos deshonrado a nuestros padres? Son puertas caídas. ¿Será acaso que tengo dioses ajenos? Son puertas caídas que el Espíritu Santo quiere levantar en nuestra vida. Regresemos a Ezequiel 37. Yo tengo 3. Eso. Dice la palabra de Dios así, ahora el versículo 4 al 8. Dice: me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí yo hago entrar mi espíritu sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré vosotros espíritus, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Gloria a Dios por esto. Porque a pesar de que nosotros somos ya huesos secos, Dios quiere que entre espíritu en nosotros, que nos llenemos de carne, y que todas aquellas cosas que habían muerto vuelvan a vivir. Dios quiere, dice el 8, dice: y miré, profeticé. El 7 dice: pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. He aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Dios quiere darnos el Espíritu Santo, pero debemos permitir que Él obre, porque sin ese Espíritu vamos a andar caminando con tendones, con huesos, con músculo, pero no va a haber vida espiritual en nosotros. Dios quiere reedificar tu casa, Dios quiere reedificar tu familia, Dios quiere reedificar tu vida, pero hay que permitir que el Espíritu de Dios obre en nosotros. Hay que levantar esas murallas más alto todavía. Hay que cerrar esas puertas. Que no se te olvide obedecer los 10 mandamientos. Que créeme, no es difícil. No matarás. Mucha gente dice: la ley es bien difícil. Ah, es fácil entonces matar. Si la ley es difícil, es fácil. No, no mentirás, dice. Hay que pedirle a Dios, mis queridos hermanos, que Dios pueda ayudarnos a reedificar nuestra casa. Nehemías 10:29. Vean lo que prometió el pueblo de Israel después de que llegó Nehemías y reedificaron la casa. Dice la palabra de Dios así, 10:29.
al 31, dice así: se reunieron con sus hermanos y sus principales para protestar y jurar que andarían en la ley de Dios, que fue dada por Moisés, siervo de Dios, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos que Jehová nuestro Señor dio, y que no daríamos nuestras hijas a los pueblos de la tierra, ni tomaríamos sus hijas para nuestros hijos. Asimismo, que si los pueblos de la tierra trajesen a vender mercaderías y comestibles en día sábado, nada tomaríamos de ellos ese día, ni en otro día santificado, y que el año séptimo dejaríamos descansar la tierra y remitiríamos toda deuda. ¿Qué prometió el pueblo? ¿Iban a guardar qué cosa? La ley. La ley de Dios. En tu mente, ¿te gustaría empezar a guardarla? También dijeron que no iban a dar sus hijas a extranjeros. También dijeron que el día sábado iban a guardarlo. Y Dios requiere eso de nosotros. Porque si nosotros no edificamos los muros, la Biblia dice en Salmos: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los edificadores. Quiere el Señor, hermanos, ayudarnos. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 187. Dice así: pero esta comparación de los huesos secos no solo se aplica al mundo, sino también a los que han sido bendecidos con gran luz, pues estos también son como esqueletos en el valle. Tienen la forma de hombres, la estructura del cuerpo, pero no tienen vida espiritual. Sin embargo, en la parábola de los huesos secos no queda solamente unidos con apariencia de hombres, pues no es suficiente que haya simetría entre los miembros y el organismo entero. El aliento de vida debe vivificar los cuerpos para que puedan levantarse y tener actividad. Esos huesos representan la casa de Israel, la iglesia de Dios. Y la esperanza de la iglesia es la influencia vivificante del Espíritu Santo. El Señor tiene que impartir su aliento a los huesos secos para que puedan vivir. Por nosotros mismos, tú y yo no podemos vivir. Tiene que Dios impartirnos su aliento. El Espíritu de Dios, con su poder vivificante, debe estar en cada agente humano para que pueda entrar en acción cada músculo y tendón espiritual. Sin el Espíritu Santo, sin el aliento de Dios, hay embotamiento de conciencia y pérdida de la vida espiritual. ¿Qué está pasando? ¿Tenemos el Espíritu Santo entonces? Como que se me hace que no. Porque estamos a veces perdiendo la vida espiritual. Pero Dios quiere dar vida a esos huesos secos. Y quizás, mi querido amigo, mi querido hermano, estamos viviendo en la ciudad de los sepulcros. Pero Dios quiere darte vida. Cuando aquel hombre seguía abriendo las gavetas y llorando porque ahí estaba todo el registro, decía este hombre: tengo que esconder esto. Y jaló un cajón, dijo: voy a quemarlo, y se dio cuenta que ni siquiera podía vaciar todas las tarjetas porque estaban todas pegadas y no podía borrar ninguna parte del registro. Y todo estaba allí. Y conforme él deseaba que se borraran esas tarjetas, se iban escribiendo más tarjetas donde decía que él había deseado quitarlas. Y de pronto alguien se acercaba y este hombre dijo: no, nadie puede entrar aquí, no, se van a dar cuenta de lo que soy. Y a lo lejos vio que era Jesús el que venía y dice: no puede ser. Cualquiera menos Jesús puede ver esto. Cualquiera. Y Jesús entró a ese cuarto y empezó a abrir cada gaveta y escribía algo en esas tarjetas. Y este hombre se sorprendía: no puede ser, Jesús está enterándose de todo. Jesús pasó una por una y no se le pasó ninguna tarjeta sin ver. De pronto Jesús se acercó a este hombre y le dijo: mira, yo ya he firmado en esa tarjeta y he puesto mi sangre. Perdono tus pecados. Pero recuerda que cada día se están agregando tarjetas al registro allá en el cielo. Jesús y el Espíritu Santo pueden borrar tu pasado.
Jesús perdona tu pasado. Jesús no se acuerda del pasado, pero quiere hacerte consciente de que cada día ese archivo en el cielo se va llenando. Y yo quiero hacer un llamado. ¿Cuántos de ustedes desean que Dios restaure sus puertas? Amén. ¿Cuántos de ustedes desean que esas puertas quemadas, que esos muros caídos sean restaurados? Amén. A mí me gustaría que te pusieras de pie si tú deseas que el Consolador, el Espíritu Santo, obre